La belleza. Profe, mucha belleza me ciega la Sí. vista. Van a poner mi impuesto por belleza. Ah, su madre, qué frío. Hace un frío. No me he afeitado, no me he peinado, no me he bañado. Estoy así todo Shrek he amanecido el día de hoy. Me parece, bro. Estoy todo despeinado, así, ¿Solo hoy? todo como brujo estoy. Oye, tengo que cortarme el cabello, no tengo ni tiempo para cortarme el cabello, ¿no? Está bien así. ¿Ven así? A mi flaca también le Sí. gusta así. Pero a mí no me gusta, no sé. A mí me gusta el cabello cortito. ¿Flaca? A mi flaca, a mi flaca. No, tengo No, una profe. flaca. No, Casanova. En Lima tengo una vez. Ya. Y en otro Cada lugar. departamento. En Chincha otra. En Chimbote otra. Otros cursos, otros cursos. Ya. A ver. ¿Qué tenemos para hacer el día de hoy? Dice, es corriente eléctrica, ¿no? O no, corriente eléctrica. Hay que buscar el material de corriente eléctrica, PPT. A ver, volvemos a las antigüitas. Recordando la época de la pandemia. Corriente eléctrica. Aquí está. Hmm. ¿Qué hace, profe? Listo. Ya está, creo, ¿no? Sí, hasta acá es la teoría. ¿Cuántos son? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ujú. Ya. Si me comparten el material. Alguien, por favor, me comparte el material. Lo que está atrás, esta es música. ahí pensé que era libros. No, de música. Comparte, comparte. Toda mi colección, ¿dónde está? A ver, ahí, toda mi colección de black metal gótico neoclásico. Ah, su, Profe, qué elegancia. regálamelo. Regalo. Aunque ahora todo está en formato digital, pero no todo está en Spotify, lo encuentras todo, ¿no? Pero esa es la época donde compraba discos todavía, ¿no? Tienes En el son siglo discos XVII. ancestrales. A ver, disco ancestral. Qué chévere. Medina Sahara. Ah, Es un heavy metal Genial. español andaluz. Bien chévere. Medina Sahara. Bacana. Si te gusta regálenos, profe. la música gitana, imagínate, Sí. gitano metal, ¿ah? Bacana, chévere. Ya bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. Si terminamos rápido, les hablo acerca de black metal noruego. Pero vamos primero con la clase. Hasta que el black metal también es chévere, ¿no? Ya, a ver. Corriente eléctrica. ¿Cuándo aparece corriente? Cuando las cargas eléctricas se mueven a través de un cuerpo conductor, genera la corriente eléctrica, que es el movimiento de portadores de carga de signo negativo en los cuerpos sólidos, que es básicamente en función a los electrones, ¿no? Los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? Ese es el sentido real de la corriente eléctrica. ¡Oh, no! Tienes razón, me olvidé de eso. Tienes mucha razón. Oh, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Zoom? Lo perdí, acá está el Zoom. Vamos a compartir pantalla. Tienes razón, yo estaba ya.
Me salí de la reunión. Ya que más gil soy, y ahorita me cambié de nombre, ¿ya? Ah, se Menos algo quedan. allá. Ya, ahora sí. Ya que me salí de la reunión. Ya, a ver. Ñam, 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 ñam. Oño, ¿dónde estamos? Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Cerramos aquí. Ay, no, de WhatsApp. Oño, peligroso, peligroso, muy peligroso. Ya. Bueno, vamos con lo que les estaba comentando acerca de la corriente eléctrica. Cuándo se genera corriente eléctrica y por qué se da esta corriente. Coño, ahorita lo explicamos. El otro profe la cuenta. Ya, vamos a decir. Profe, ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó? conciso todo. Necesito ¿Conciso? teoría. Coño, ¿quieres teoría, papi? No te preocupes, ahorita te mando un archivo para que leas 500 hojas solamente de corriente eléctrica. Ya, para mí solito. Ujú. No, para todos. Pues. A ver. Corriente eléctrica. Dice sí. Tiro tonito. Ya. A ver. Acá tenemos un cuerpo metálico, por ejemplo, un alambre, y en este alambre se están moviendo los electrones. Tú sabes que los electrones básicamente son los que generan la corriente eléctrica para los cuerpos sólidos, ¿no? Tenemos acá el flujo de electrones que está yendo de la zona de menor potencial a la zona de mayor potencial. Este es el movimiento real de la corriente eléctrica, por si acaso, ¿sí? Es el movimiento de electrones. Cuando tenemos una zona de alto potencial eléctrico y una zona de bajo potencial eléctrico, se genera así una diferencia de potencial estableciéndose un campo eléctrico que va de las zonas de mayor potencial eléctrico a zonas de menor potencial eléctrico. Ahí está el campo eléctrico. El movimiento de los electrones es en dirección contraria a las líneas de fuerza del campo. Y ese es el sentido real de la corriente eléctrica, que es el movimiento opuesto al campo, a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? El sentido real de la corriente eléctrica. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Cómo determinamos la intensidad de la corriente eléctrica? La intensidad de la corriente eléctrica viene a ser a la carga eléctrica que pasa por la sección transversal del conductor. Carga eléctrica es la que pasa por la sección transversal del conductor en la unidad de tiempo. O sea que la intensidad de la corriente eléctrica es carga eléctrica entre el tiempo. Así se determina la intensidad de la corriente eléctrica, carga entre tiempo. La carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón. La carga eléctrica es igual a N por E. La carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón. Y entre el intervalo de tiempo, ¿no? En forma general, lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es la carga entre el tiempo. Pero acuérdate que la carga se calcula como el número de electrones transferidos por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en fuerza eléctrica, ¿no? La unidad de la corriente eléctrica es el ampère, en honor al físico francés André Marie Ampère, ¿no? Símbolo letra A mayúscula porque proviene de un apellido, ¿no? El apellido, su símbolo es con mayúscula, pero todo el apellido se escribe con minúscula cuando hace alusión a una cantidad física. La carga eléctrica se mide en Coulomb. Ya sabes que la carga eléctrica es el número de electrones transferidos multiplicado por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón.
y delta de t dice el tiempo transcurrido que se mide en segundos. El tiempo se mide en segundos, todo en el respectivo Sistema Internacional de Unidades. N es el número de electrones transferidos y cuando hablamos de corriente, estamos hablando de una corriente que va a ser constante. Para una corriente constante, una corriente llamada también continua directa, esta corriente constante, si le hacemos la gráfica intensidad versus tiempo, el área viene a ser numéricamente igual a la corriente eléctrica. Muy bien, el área viene a ser igual a la carga eléctrica, ¿no? El área de la carga. Ahora, ¿cómo sale esto? Te explico. Es que acá, si tú te percatas, esto viene a ser el intervalo de tiempo, ¿no? Es el lapso de tiempo. Y lo de acá viene a ser la corriente. Esta es la corriente eléctrica. Y si tú multiplicas a ellos dos, te va a quedar que la intensidad de la corriente eléctrica por el intervalo de tiempo, intensidad de corriente eléctrica por el intervalo de tiempo va a ser igual a la carga eléctrica, ¿no? Esto es igual a la carga, ¿no? Pues la carga es igual a, en este caso, a la multiplicación de la corriente por el tiempo y numéricamente va a ser igual a el área encerrada entre la gráfica de el intervalo de tiempo y la corriente, ¿no? Ahí está, esta gráfica es numéricamente igual a la carga eléctrica. Muy bien. Siempre y cuando sea constante la corriente, ¿no? Ahora, vamos con la parte que es un poquito tediosa de entenderla, ¿no? El sentido de la corriente eléctrica. Nosotros ya habíamos visto y te había explicado que el sentido real de la corriente eléctrica era el movimiento de los electrones que estaban en dirección opuesta al campo eléctrico, ¿no? Como tú ya sabes, habíamos visto campo eléctrico y esta zona era la zona de alto potencial eléctrico y esta es la zona de bajo potencial eléctrico. Por eso que el campo eléctrico se orienta del más al menos. Como la carga del electrón es negativa, va a aparecer una fuerza en dirección contraria al campo. La fuerza eléctrica, carga negativa con positivo se atraen, por eso que la carga del electrón, al ser negativa con la del protón que es positivo, se están atrayendo. Pero si esta placa es negativo, negativo con negativo, se repelen, pues, ¿no? Por eso que la dirección de la fuerza eléctrica está en dirección contraria a el campo eléctrico, haciendo que los electrones se muevan en dirección opuesta. Muy bien. Ya tengo acá el sentido real de la corriente eléctrica, ¿no? De los electrones está en dirección opuesta a el campo eléctrico. Y el sentido convencional, el que nosotros estudiamos, ese sentido convencional de la corriente eléctrica, viene a ser, en este caso, en dirección opuesta al campo. El sentido convencional de la corriente eléctrica es en dirección opuesta al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó a estudiar y a fabricar estos dispositivos en la época antigua, ¿no? De Thomas Alva Edison, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poquito más antigua él, no se sabía exactamente por qué se generaba esta corriente, ¿no? Y los enchufes, los tomacorrientes, ¿no? La bombilla, ¿no? Que en este caso eran las lámparas incandescentes, no sabían por dónde circulaba o cómo era el sentido de la corriente, ¿no? Pensaban, ah, ya, pues debe ir de mayor potencial a menor potencial, ¿no? Como es un flujo, algo análogo a la corriente de los ríos, ¿no? Que va de zonas de alturas a zonas de bajas alturas, ¿no? De mayor energía potencial a menor energía potencial, ¿no? Entonces, ah, ya, entonces debe ir del más al menos, ¿no? Y ¡pah! Generaron esa idea de que la corriente se mueve del más al menos. Y como tú ya sabes, este polo es positivo y este polo es negativo. Por eso que ellos idearon una corriente convencional que iba del más al menos. Y hasta el día de hoy se sigue estudiando la corriente convencional, ¿no? Porque ya todos los dispositivos eléctricos están hechos con corriente convencional.
Profe, pero no es al revés. Sí, es al revés. Pero, como te digo, los dispositivos eléctricos están hechos con corriente convencional. ¿Qué profe? ¿Eso existe? No existe. Sino lo que sucede es que si tienes un electrón que se mueve de derecha a izquierda, su equivalente es un protón que se mueva de izquierda a derecha, ¿no? Por eso se llama corriente convencional. No existe, pero todo funciona igualito, ¿no? Como si fuese negativo, pero en dirección contraria, nada más. Entonces, lo que nosotros estudiamos en el mundo preuniversitario y cuando llegues a la universidad también va a ser la corriente convencional, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, consulta respecto a lo que se ha explicado o ya fue la vida? Profe, ninguna duda. Mándala. Ninguna duda, profe. Haya ninguna, escucha alguna, un profe, una duda. ¿Sigo nomás? Ay, qué frío, qué frío, qué frío. Pare, Horrible. profe. Ya, damos. Profesor, ¡Ay! profesor, pregunta. Em, ¿Qué dijo que hacía de que los electrones se movieran o es que es por naturaleza? No, eso mueven por un campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, no se mueven los electrones. Y eso se debe a una diferencia de potencial. La diferencia de potencial hace que aparezca un campo eléctrico y el campo eléctrico hace que los electrones se muevan. Si no, no se mueve, por si acaso. Y como por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes un juguete, ¿no? Por ejemplo, cuando te regalaban tu muñequita de la Pepa cuando era más chiquitita, le ponías una pila y comenzaba a funcionar, ¿no? Sus luces o el sonido que tenía, qué sé yo, o algún movimiento. Pero cuando la pila se acaba, ya se acaba esta diferencia de potencial y ya la muñequita no funciona, porque no hay una diferencia de potencial para que circule la corriente. Por eso que para que circule corriente es necesario una diferencia de potencial que genere un campo eléctrico y arrastra los electrones en dirección opuesta al campo. Muy bien. Gracias. Resistencia eléctrica. Nada. Resistencia eléctrica. ¿Qué cosa es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, lo que sucede es que no todos los materiales van a tener el mismo grado de facilidad de que las cargas eléctricas pasen por él. Algunos materiales son más propensos a que las cargas eléctricas puedan circular por su interior y otros materiales no. Por ejemplo, tenemos las herramientas, perdón, como el martillo, el alicate, el desarmador. Sus mangos no son de metal. Estos mangos son de goma, de fibra de vidrio, de caucho, de jeve, de plástico, porque son materiales aislantes y no dejan, en este caso, hacer que las cargas eléctricas pasen por su cuerpo. Pero la punta de metal, pues sí es propensa a que pase corriente por él. Por eso que los mangos son de plástico, ¿no? Para que sean elementos aislantes. La resistencia eléctrica mide la oposición que presentan las cargas eléctricas a través de los cuerpos. Entonces, acá hay varias resistencias eléctricas. Existen varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la plancha, ¿no? Tiene su resistencia y cuando pasa la corriente, al tener resistencia, esta resistencia fricciona la carga, ¿no? Porque la resistencia es una oposición. Se está oponiendo el paso de la corriente y al pasar por las resistencias, por los cuerpos que presentan resistencias, se genera una fricción. Y esa fricción eléctrica hace que estos materiales se calienten. Por ejemplo, la plancha se calienta la base y así con ese calor que aparece en la base podemos vaporizar el agua que está en la ropa, poder estirarla, ¿no? Plancharla como ustedes ya conocen sus usos, ¿no? Y hay un montón de aplicaciones de resistencias eléctricas, ¿no? Las termas eléctricas, ¿no? En un día frío lento tú te bañas con una aplicación directa de la resistencia que viene a ser la terma. Esta terma, cuando se enciende la terma y la corriente pasa por la terma, tiene también resistores y estos resistores se calientan disipando ese calor a el agua que está dentro de ese dispositivo y sale ya agua caliente y con eso ya te puedes bañar. Bueno, entonces así funcionan estos dispositivos. La resistencia eléctrica
cuando vas a comprar aparece así, pues, ¿no? Vas a Paruros, vas a Radiotécnico, o si tienes algún en casa que es electricista, vas a ver estos dispositivos que son las resistencias eléctricas, ¿no? Y cada color representa un cierto grado de resistencia, ¿no? Estos colores indican cuánta resistencia tiene el artefacto, ¿no? No todos los artefactos tienen la misma resistencia, no eso depende del material, pues, ¿no? Ahora, la resistencia eléctrica en un conductor metálico depende de su forma geométrica. Cuanto más largo sea, va a ser más difícil. En cambio, cuanto más grueso sea, va a ser más fácil que pase la corriente eléctrica a través de este cuerpo, ¿no? Antes que aparezca por acá Jefferson hablando, ¿no? Ya lo conozco ya. Entonces, como te estaba comentando, cuanto más largo sea un cuerpo, va a ser más difícil, no te digo, va a ser más difícil que la corriente eléctrica pase por él. En cambio, cuanto más grueso sea, va a ser más fácil que la corriente eléctrica pueda pasar por este cuerpo conductor. Quiere decir que la resistencia eléctrica es directamente proporcional a su longitud. Más largo, más resistencia. Más corto, y eso más corto, menos resistencia. Más ¿Por qué? grueso. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué, profe? ¿Por qué es así? Porque tiene más camino por recorrer. Como la carga eléctrica tiene más camino que recorrer, y si tiene más camino, tendrá más resistencia. En cambio, si es más grueso, tiene más sección por donde escapar. Y como tiene más sección por donde escapar, entonces es inversamente proporcional a su área. Directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. ¿Sí o no sí? Sí. Sí. Entonces, la resistencia eléctrica, no, esta letra griega rho no es densidad. Esta letra griega rho es la resistividad. Y la resistividad se mide en ohmiómetro. Esta es la unidad de la resistividad, ohmiómetro. Esta resistividad es característico de cada metal, de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene su propia resistividad que ya ha sido estudiada previamente y han dado la información y hay una tabla en donde están estas resistividades de los materiales. La resistividad caracteriza a cada material. Yo con su resistividad puedo saber qué es, qué cuerpo es, ¿no? Debido a que le hago la comparación de esta resistividad con la tabla que voy a tener información. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, la resistencia directamente proporciona a la longitud e inversamente proporciona al área, y la resistencia depende de la resistividad. Y la resistividad se mide en ohmiómetros, símbolo matemático ohmio. Esto de acá es la letra griega omega, que me representa a la unidad de la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohm. Profesor, pero no es el símbolo de su apellido, la inicial con la que comienza, ponle O, pues a ver, O mayúscula, la gente lo va a confundir con cero. Entonces, como lo van a confundir con cero, los físicos acordaron mejor que le pongan la letra griega omega para que no lo confundan con el cero, ¿sí? Ya. Entonces, L viene a ser la longitud que se mide en metros y A viene a ser el área en la sección transversal que se mide en metro cuadrado. Y R es la resistencia que se mide en ohmios. Algo muy importante que la resistencia depende del material y de la temperatura a la que está. ¿Por qué depende de la temperatura? Por ejemplo, si tú estás ¿no? viviendo en departamento, ¿no? De una casa normal que han hecho departamentos y te supongo que tienen un contómetro. El contómetro está conectado a la caja que te alimenta en tu casa y cuando hay una sobrecarga de dispositivos eléctricos enchufados, esto se va a calentar. Y como se va a calentar, entonces lo que sucede es que al calentarse, los materiales
se van a dilatar, aumentan su tamaño y ¡puc! Se curva por un lado y ya no hay contacto, por eso que se va la luz en la casa. Hay que esperar que se enfríe para que el material dilatado vuelva nuevamente a tener su longitud que hace contacto y circule nuevamente todo este dispositivo, por el dispositivo, por nuestros enchufes, por nuestras conexiones, la corriente nuevamente, ¿no? Por eso que estos se llaman termostatos, ¿no? Los dispositivos que tenemos en casa, ¿no? Por ejemplo, el de acá, pues, ¿no? Es un termostato, ¿no? Y debe estar ahí, tal vez esa cosa negra que está al lado del escudo de alianza es el termostato, ¿no? Se calienta mucho, se sobrecalienta y ya baja solito la palanca, ¿no? Nada más, ¿no? Ese es el termostato. Que depende Profesor, también de la temperatura. Dime, ¿qué pasa? es que quiero entender, profesor. O sea que digamos, si ese conductor metálico no se sobrecalienta, digamos, entonces se podría decir que es más resistente a aquel que sí se calienta rápido o se Eh, sobrecarga rápido. el conductor bueno, la resistencia es la oposición de los cuerpos al paso de la corriente, ¿no? Hay cuerpos buenos conductores, como los metales, hay cuerpos malos conductores, como la madera, el vidrio, ¿no? Ahora, hay cuerpos que cuando aumentan la temperatura se dilatan, que se llama dilatación. Y el termostato, vamos a poner acá para que salga de la duda. A ver, oye, cuando me escriban, no le escriban al otro chat. El otro chat del celular, yo veo la repetición. El chat donde estoy viendo los comentarios es en el chat donde dice Física lo Grande. Ahí veo los comentarios. A ver, vamos con el termostato. Una explicación del termostato. ¿Dónde estoy? Acá estoy ya. A ver. Termostato. Imágenes paganas. Ahí está, ¿no? El termostato. Ay, pero no sale como quería que lo veas. Varilla bimetálica, a ver. Varilla bimetálica. A ver. Así es, tengo mi altar en la pared. A ver, vamos a la varilla bimetálica. Ah, la imagen, porque ya sale la imagen. Rayos. Vamos por acá nomás, a ver. Acá, a ver. No quiere salir la imagen, ¿por qué? Me manda a otro apartado, ¿no? Ya está. Ay, qué espeso está este anuncio. Ay, ya bueno. Eh, no lo puedo sacar. Chama. Ah, ya fue ya. F. La que hacía así, hasta que va a salir una imagen inapropiada, ¿no? La Oye, clásica, ¿no? Cópila Siempre. nomás, profe. chicas muy pobres. Pi, 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 pi. Oye, ¿qué? Ya, eso vamos a hacer acá. Este de acá. Cerramos. No, sí, cerramos. Este de acá. Fue F. Esto de acá, F. Ya está. Ya, una varilla bimetálica viene a ser, por ejemplo, ponga abrir imagen en una pestaña. No sé ese truco. A ver. Gracias, ¿ah? O agrándelo nomás. Abrir vínculo en pestaña nueva. A ver. Ah, igual salen, ¿eh? Ya, esta es una varilla bimetálica. Cuando está frío, lo que va a suceder en este caso es que estas varillas van a tener la misma longitud y cuando se calienta por el paso de la corriente, pues como hay fricción, uno se va a calentar más que el otro y por eso que la varilla que está abajo, como se calienta más, tiene más longitud que tener y el que está arriba tiene menos longitud, por eso que se pierde la conexión en los enchufes y se baja la palanca automáticamente, ¿no? Hay que esperar que se enfríe para que puedan tener los dos la misma longitud y hagan nuevamente el contacto, por si acaso, ¿sí?
Es lo que aparece, como te digo, en los dispositivos de cajas que están dentro ya de los departamentos, pues, ¿no? En cambio, de la calle es otra historia, ¿no? Pero algunos sí son termostatos, ¿no? Entonces ahí, ¡poc!, la variable metálica baja, ¿no? Pero ¿qué hacen ustedes, no? Lo fuerzan, subir, 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 y automáticamente se vuelve a bajar, ¿no? Tiene que esperar que se enfríe para volver a subirlo, ¿no? Si no, no se puede, no hay conexión. Ya. Entonces, esta es la ecuación de la resistencia. Depende de su temperatura. Y vamos a otro punto importante, que es la ley de Ohm. Ya. ¿De qué cosa trata la ley de Ohm? La Ley de ley la- de Ohm, en honor a George Simon Ohm, físico alemán, estableció en forma experimental que la corriente de un conductor es proporcional a la diferencia de potencial o voltaje aplicada en sus extremos. O sea, acá tenemos un dispositivo que es una batería, que puede ser una pila, una batería de carro, un dínamo o si de forma general, un enchufe, enchufe en una casa, pues, ¿no? Le da la diferencia potencial, hace que aparezca un campo eléctrico y aparece a circular la corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente que circula por esta resistencia eléctrica, que la corriente siempre va de mayor a menor potencial eléctrico, como ya les había comentado, es la forma de corriente convencional, ¿no? De mayor potencial a menor potencial eléctrico, ¿no? La corriente convencional va siempre de mayor potencial a menor potencial eléctrico. Al hablar de corriente, ya queda sobreentendido que es la corriente convencional y no es la corriente real. Y la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia. ¿De dónde sale el famosísimo VIR? Pues, ¿no? El voltaje es igual a la intensidad por resistencia, ¿no? Supongo que ustedes lo conocen, ¿sí o no? El voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Ecuación importantísima. Voltaje igual a la intensidad por resistencia. Esta ecuación es más usada que la expresión que está arriba, ¿no? Por si acaso, ¿no? El famoso VIR. Así es Farid, el VIR. El voltaje, que es la diferencia potencial en los extremos, igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿Y cómo sale esta ecuación? Esta ecuación sale de acá, pues, ¿no? De la gráfica intensidad versus voltaje. O voltaje versus intensidad, la pendiente es constante y como la pendiente es constante, esa pendiente es la resistencia eléctrica, ¿no? ¿Sí? En gráfica, voltaje versus intensidad, la pendiente viene a ser la resistencia eléctrica. Cuando cumple que este material es, en este caso, la gráfica es una línea recta, es un material ómnico, porque la resistencia es constante. En cambio, si la gráfica es una curva como una parábola, es un elemento no ómnico, porque la resistencia es variable. Nosotros en el mundo preuniversitario solamente estudiamos los materiales ómnicos, los materiales de resistencias constantes, para aplicar el VIR, porque si la resistencia no es constante, no le vas a poder aplicar el VIR. Entonces nosotros solamente en el mundo preuniversitario aplicamos el VIR para elementos ómnicos nada más, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna otra consulta? Todo bien, profesor. ¿Sí? Coño. Siga, Hace profe, frío, no hace pare. frío. Ya corremos. Potencia Vale. eléctrica, que es muy diferente a potencial eléctrico. El potencial eléctrico, su diferencia potencial es el voltaje, por si acaso. Pero la potencia eléctrica es cuando tú compras un dispositivo eléctrico, ese dispositivo eléctrico tiene cierto grado de potencia, ¿sí o no? ¿O no? El dispositivo eléctrico dice, no, una tetera eléctrica de 80 watts, ¿qué significa? Que es de 80 watts de potencia, ¿no? Entonces, la potencia más potente, más corriente eléctrica consume, pues, ¿no? Menos potente, menos corriente eléctrica consume. La potencia eléctrica
se determina de la siguiente manera. La unidad de la potencia, así como en la parte de la potencia que vimos en mecánica, se mide en watts. La potencia suministrada por una fuente se calcula así. La potencia en una fuente es voltaje por intensidad, pero voltaje es intensidad por resistencia. Por eso que aparece cuando tenemos resistencia, la potencia igual intensidad al cuadrado por resistencia, o si no, la diferencia de potencial entre los extremos, que es el voltaje, voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Estas son las ecuaciones de la potencia. Entonces, si quiero averiguar cómo se calcula la potencia, para una fuente, o sea, para una pila, para un voltaje, la potencia es voltaje por intensidad, y en un resistor, la potencia es intensidad al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esas son las ecuaciones de la potencia. Y el efecto Joule es la transformación de esta potencia en energía, ¿no? En energía del tipo calorífica. Se transforma en calor. Lo que les estaba comentando con la terma, ¿no? Una terma o una tetera eléctrica, tú la enchufas y la energía eléctrica en la resistencia se disipa en forma de calor, que sirve para calentar el agua o para hacer hervir el agua, qué sé yo, o en las estufas, ¿no? En estos meses que se aproxima en un frío, supongo que algunos de ustedes tendrán una estufa en casa, ¿no? Lo que haces es enchufar la estufa y te das cuenta que la estufa tiene espirales, ¿no? Estas espirales vienen a ser las resistencias. Que cuando la corriente pasa por la resistencia, esta resistencia se pone al rojo vivo, ¿no? Disipa calor, ¿no? Y ese calor ya pues lo vamos a tener en el ambiente, ¿no? Que son los resistores que se calientan. La energía disipada en forma de calor se va a determinar así. Esa energía en forma de calor es potencia por intervalo de tiempo. ¿De dónde sale esa ecuación? Nosotros sabemos que la potencia es trabajo entre tiempo, pero el trabajo es numéricamente igual a la energía, pero la energía es calor. Por eso que acá la energía, que es calor, va a ser a la multiplicación de la potencia por el tiempo, nada más, ¿ya? Entonces, el calor es igual a la potencia multiplicado por el lapso de tiempo, intervalo de tiempo. El calor, que es una forma de energía, se mide en Joule. Y la potencia, como ya sabemos, es intensidad al cuadrado por resistencia, solo que lo multiplicado por el tiempo, o si no, voltaje al cuadrado sobre la resistencia, también multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces tú lo que haces es a la ecuación de la potencia, sencillamente le multiplicas por el tiempo para que puedas obtener la energía. Ahora, algo muy importante es que la energía calorífica se mide en calorías, ¿no? Esta energía que estamos viendo nosotros la estamos midiendo en Joule, en el Sistema Internacional de Unidades, pero la energía calorífica generalmente se mide en calorías y hay que transformar el Joule a calorías. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma el Joule a calorías? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros sabemos que una caloría equivale a 4,186 joule y que un joule equivale a 0,24 calorías. Entonces, como esta energía va a salir en joule, decimos que un joule equivale a 0,24 calorías. Por eso que los joule con los joule se va y queda solamente esta energía en calorías. Por eso que hay que multiplicar a esto por 0,24 para que ya se transforme en calorías. ¿Sí? Hasta ahí, antes de cambiar de PPT, ¿alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? Todo entendible, profesor. Ya. Por ahí, ¿alguien más que quiere que les aclare algo? Todo bien, profe. Sí, 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 sí. Todo claro. Todo claro, más claro que la risa de Farfán. Acoplamientos de resistencia, ¿no? Lo que se conoce como resistencia equivalente, ¿no? En los libros lo vas a encontrar como asociación de resistores, ¿no? Por eso no se llama resistencia, la propiedad eléctrica se llama resistencia eléctrica, el dispositivo se llama resistor.
¿Ya? Cuando los resistores están en serie, está uno a continuación de otro. Por ejemplo, estos de acá, ¿no? Estos tres resistores están conectados en serie. Este resistor, el de acá del foco y este foco están conectados los tres en serie. Y un modelo simplificado de esto es en un mapa electrónico, ¿no? Un mapa eléctrico, ¿no? En donde cada foco está representado por esta resistencia R1, R2 y R3, ¿no? Cada foquito tiene su propia resistencia. Ya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? De estos foquitos en donde está pasando la misma corriente eléctrica por ellos porque todo el camino está en serie y la corriente no se puede dividir. Como la corriente no se puede dividir, todo va a estar conectado en serie. Si todo está conectado en serie, la corriente es la misma para los tres. Y cada una de estas resistencias está disipando un voltaje. El voltaje, ¿te acuerdas que es intensidad por resistencia? El voltaje que se disipa en esta resistencia R1 es intensidad I por resistencia R1. El voltaje que se disipa en la resistencia 2 es el voltaje 2, intensidad por resistencia 2. El voltaje que se disipa en la resistencia 3 es intensidad por resistencia 3, ¿no? Entonces, lo que tienen en común cuando las resistencias están conectadas en serie, si las resistencias están conectadas en serie, lo que van a tener en común son las resistencias, son las corrientes. Si está conectado en serie, lo que tiene en común es la corriente. Y la resistencia equivalente que reemplaza todo este conjunto, esta resistencia equivalente se obtiene simplemente por la suma de la resistencia R1, de la resistencia R2, de la resistencia R3. Si las resistencias están conectadas en serie, lo único que tenemos que hacer es sumar nada más las resistencias para hallar la resistencia que reemplaza a estas tres, llamada resistencia equivalente. Pero por la resistencia equivalente sigue pasando la misma corriente, porque la conexión es entre A y B. Y entre A y B está pasando la corriente I. Entre estas tres resistencias, la suma de los voltajes que han ido disipando es igual al voltaje V que va a disipar la resistencia equivalente. O sea, este voltaje V es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿no? Entonces, las propiedades son las siguientes, ¿no? Las propiedades son, la corriente eléctrica es la misma en los resistores, ¿no? Es importante que la corriente eléctrica sea la misma, ¿no? El voltaje equivalente es la suma de los voltajes individuales en cada resistor. Simplemente el voltaje equivalente, el voltaje total, se obtiene mediante la suma de los voltajes. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? Profesor, la intensidad de corriente siempre va a ser igual, ¿no? En tanto estén en serie. Cuando están en serio, porque no hay división, no existe otro camino por donde pase la corriente. Todos como están una a continuación de otra, la corriente como si fuese un flujo de agua, tiene que pasar por esas, ¿no? Si hubiese otro camino, ahí sí se va a dividir, ¿no? Pero no lo hay, pues, ¿no? Ah, Solamente al estar conectadas en serie van a tener la misma corriente. ¿Sí? ok, gracias, Profesor, profesor. Dime, dime. profesor. Em, en un caso práctico, por ejemplo, ¿para qué? O sea, por ejemplo, el dato de resistencia equivalente, ¿para qué nos serviría saber la suma de todas las resistencias? Por ejemplo, cuando se malogra tu radio, cuando se malogra tu televisor o un dispositivo eléctrico o una terma que tienes en tu casa y quieras bañarte nuevamente, vas a la ferretería y llevas el artefacto, llevas tu terma, ¿no? Y en la terma dice, por ejemplo, que es de 8 ohmios de resistencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sea 8 ohmios. Y el señor te dice, uy, señorita, no tengo resistencia de 8, pero tengo resistencia de 4. Entonces, ¿qué vas a hacer? Compro Dos, dos. profe. Obvio, pues, compra dos resistencias de 4 y así obtienes la resistencia de 8. Nada más. Ah, profe, gracias. Ya, seguimos.
A ver, acoplamientos en paralelo. Ahí está. Algo importante que se me estaba olvidando es que cuando están conectados en serie, si se quema un foquito, los demás ya no funcionan. ¿Por qué? Porque cuando están conectados en serie, al malobrarse uno, ya no permite que pase corriente por él. Y al no permitir que pase corriente por él, estos no funcionan. Lo mismo sucede en los focos de Navidad. Ajá, Exacto, las Ruth. luces del arbolito. Claro, en las luces de los arbolitos, si se malogra un foquito de un color, toda la rama de ese color no funciona. Pero cuando están en paralelo, si se quema el foquito de un color, los demás colores siguen funcionando, porque acá están conectados en paralelo. Es más, ustedes en su casa tienen conexiones hechas en paralelo. Todos los dispositivos que están acá están conectados en paralelo, ¿no? Por ejemplo, el foco está conectado en paralelo, el televisor está conectado en paralelo, la computadora conectada en paralelo, todo está conectado en paralelo. Y por eso que funciona, basta que uno lo apague y sigue funcionando normal. No, no se van a apagar los demás, ¿no? Por eso que la conexión en casa es conexión en paralelo. Ya, ahora, cuando están en paralelo, ahí sí tiene división la corriente. La corriente que entra por este punto se divide en tres caminos, si hay tres, obviamente. Se dividirá en dos, si hay dos nada más. Se divide en cuatro, si hay cuatro caminos. Se divide en la cantidad de caminos que aparezcan. Y estos de acá están conectados los tres en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta que están conectados en paralelo? Fácil, de la siguiente manera. Cuando están en serie es fácil darnos cuenta porque solamente hay un cable, pues no hay más, ¿no? Pero cuando están conectados en paralelo, al ser conectados en paralelo, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Este punto es el punto A, este punto también es el punto A, este punto también es el punto A. El punto puede avanzar siempre y cuando no exista resistencia al paso. Si no hay resistencia al paso, el punto avanza nada más, no hay ninguna dificultad. Pero como acá aparece la resistencia, ya no puede avanzar el punto. El punto ya no puede seguir avanzando. Entonces acá se llamará punto B, punto B, punto B, porque es otro punto diferente, ¿no? Entonces, las resistencias están conectadas de A a B el R1, de A a B el R2, de A a B el R3. Entonces están conectados de A a B, L es A, L es A, L es A, L es B, L es B, L es B. Y al estar conectados de A a B, estas resistencias van a tener van a tener los mismos voltajes, ¿no? Si están conectados a las mismas resistencias, a los mismos puntos, perdón, tienen el mismo potencial eléctrico. Entonces, así lo vas a distinguir. ¿Sí o no chi? Ahora, la Sí. resistencia que reemplaza a este conjunto viene a ser el resistor equivalente. Este resistor equivalente reemplaza a el conjunto de resistores, haciendo las mismas características que inicialmente tenía el conjunto de resistencias iniciales, ¿no? El conjunto de resistencias iniciales, este resistor equivalente causa los mismos efectos que el conjunto de resistencias iniciales. Y como ya no hay más caminos, esta corriente que estaba entrando es la misma corriente que pasa por la resistencia equivalente, ¿no? Y la resistencia equivalente se obtiene mediante la suma de los recíprocos, ¿no? El recíproco de la resistencia equivalente, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de los resistores, que sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. El recíproco del resistor equivalente es igual a la suma de los recíprocos de los resistores, por si acaso, ¿no? Ahí está. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Y si hay más,
se sigue sumando, obviamente, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente es así. Ahora, ¿qué más? Datos importantes es que el voltaje es el mismo en los tres resistores. El voltaje en el resistor 1 igual al voltaje en el resistor 2 igual al voltaje en el resistor 3. ¿Por qué? Porque está conectado de A a B, de A a B, de A a B. Por eso que los voltajes son los mismos. La corriente que está entrando es igual a la suma de las corrientes en cada uno de los resistores, ¿no? Si por acá entró una corriente I, por acá ha salido un I1, un I2, un I3, la suma de las corrientes que se han dividido es igual a la corriente que ha entrado, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, inquietud, preguntita? Todo entendido, profesor. ¿Sí? Por ahí, alguien ahí, caso práctico que me dicen. A ver, les pongo acá una aclaración importante. Observación. ¿Qué es lo que sucede si solamente hay dos resistores conectados en paralelo? Si solamente hay dos resistores conectados en paralelo, esto de acá se puede homogenizar. 1 sobre R equivalente va a ser igual. El R2 va para arriba más el R1 va para arriba, que son las cruzaditas, ¿no? R1 por R2, le doy la volteadita y quedaría que el resistor equivalente es igual a el producto de la resistencia R1 por R2 entre R1 más R2. Si están conectados en paralelo, la resistencia equivalente es solamente para dos, producto entre suma. Pero si solamente hay dos, si hay tres, entonces debo hacerle suma de inversas. Si hay cuatro, suma de inversas. Si hay dos, le puedo aplicar producto entre suma. Profe, si hay dos, yo no puedo aplicar suma de inversas. Sí, vas a aplicar suma de inversas e indirectamente vas a demostrar lo que acabas de ver, que es producto entre suma. Ahora, ¿qué pasaría si la resistencia que está acá arriba es R? Él es R, él es R, 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 y así hay varias resistencias Rs conectadas todas en paralelo. Si hay varias resistencias R conectadas en paralelo, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si son N resistencias conectadas en paralelo, la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece. Ahí está. Si son varias resistencias conectadas en paralelo, pero todas son iguales en valor, entonces la resistencia equivalente va a ser la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece. ¿Por qué? Porque acá sería 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. 1 más 1 más 1, 3. 3 sobre R, le doy la volteadita, R tercios. Ahí está. Si son solamente iguales, ¿ah? Le aplicas producto entre suma para dos, pero si son todas igualitas en paralelo, son varias, la resistencia equivalente va a ser la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que está apareciendo. ¿Sí? Por ahí, ¿algo que comentar, algo que preguntar, o si ya queda claro el asunto? ¿Algún ejemplo, profesor? ¿Todo bien? Señor, ¿Algún ejemplo acá, P. para tenerlo un poco más claro? Vamos acá. Tú pides ejemplos, ejemplos en la vida hay. A ver, ejemplo número 1. La intensidad de corriente que circula por un conductor, 4 microamperes, allá la cantidad de electrones que circulan durante 12 segundos. A ver, ¿cuántos son la cantidad de electrones que circulan en 12 segundos? A ver, chicos, ¿cuánto sale? Toque nomás, 30 segundos. C. A ver, dijo el ciego.
¿Cómo es la nuez? Hmm, La C. la C. A ver, C de casita. La intensidad de la corriente eléctrica, lo voy a encontrar así, ¿no? La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica entre el tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica igual a la carga eléctrica entre el tiempo. Pero como nosotros sabemos, la carga eléctrica es igual al número de electrones transferidos por el valor absoluto de la carga fundamental del electrón. Por eso que reemplazamos aquí y, oño, oño, y tendríamos lo siguiente, ¿no? El número de electrones despejando, ¿no? Va a ser intensidad por tiempo sobre la carga del electrón, ¿no? La intensidad por el tiempo entre la carga del electrón es el número de electrones. El número de electrones va a ser igual a la intensidad de la corriente, que es 4 microamperes. El término micro equivale a 10 a la menos 6. Por el tiempo que va a ser 12 segundos entre la cantidad, la carga de electrón, ¿no? Que es 1,6 con 10 a la menos 19, ¿no? Operando sin miedo al éxito y saldrá 3 por 10 a la 14, como por ahí me estaban comentando, clave letra C. ¿Hasta ahí está bien o alguna consulta respecto a este ejemplo? Háblame, Todo bien, cuéntame. profesor. Sí, 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 sí. Ya. Más entendible está. A ver, vamos con el de acá. 30 segundos. ¿Cuál es la clave? 600. Ah, no, la C. Digo la A. Ah, ¿qué Ah, dice no, la sí respuesta? fue 600, profesor. Sí, ¿600? sería 600. Señor. Segundos. Porque el minuto tiene 60 segundos. Así es. A ver, ¿dónde está? Ay, lentes. Me saqué un rato de los lentes, ahora no veo nada. Ahora sí. Ya. A ver, dijo el ciego. Dice que hay que averiguar la carga eléctrica, ¿no? A ver, la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo, ¿no? Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica, al ser multiplicada por el tiempo, es la carga, pues una carga de intensidad por tiempo. La intensidad es 10 y el tiempo va a ser 1 minuto, que son 60 segundos. ¡Plin! Quedaría 600 coulomb. Ahí está. La carga es de 600 coulomb. La letra B. La clave letra B. ¿Está bien? ¿O ya fue la vida? Sí, profe. A ver, vamos con el de acá. A ver, 30 segundos para que lo chequen. Ahí lo dividen, ¿no, profesor? ¿División? Vale, Avión. Avión. sí, avión. Sí, Señor, sale A. Ajá, tiene eco. ¿Por qué tiene eco? Eco. Ya, a ver. Coño. Uy. Para la A primera T. ¿Cómo es la nuez? Veamos. Dice, hay que averiguar la diferencia potencial, ¿no? Y aplicas el VIR nada más, ¿no? Voltaje igual intensidad por resistencia, ¿no? Aplicación directa de fórmula. El voltaje es igual a la intensidad 0,44 multiplicado por la resistencia, que vale 500, ¿no? Y plin, multiplicas 220 volt. Este 220 volt es un voltaje conocido. ¿Dónde han visto 220 volt? A ver, ¿dónde encuentran 220 volt? En el Profesor, Dígame. en los hogares del Perú, en los Claro, o sea, enchufes. en el enchufe, ahí está 220 volt. En el enchufe, Casas. en las casas, es el voltaje doméstico.
Es el voltaje que nos da las empresas eléctricas en el Perú, 220 volt, ¿sí? ¿Y cuánto es el voltaje de una pila? Esas pilas normales que le pones a tu control remoto. ¿Cuánto es su voltaje? ¿Te has percatado? El No voltaje. uso, profe. ¿Cómo que no usa? En control remoto, ¿cómo no tiene una pila en su, en su casa? Sí No, tiene. profe. ¿Cómo que no tiene? Si tiene una pila. Una pila tiene un voltaje. El voltaje de una pila es de 1,5 de volt, la de Profesor, triple A, 3 volt, la doble A, 6 ¿y cuál es volt. el máximo voltaje de la pila? Depende del tipo de pila, ¿no? Porque hay diferentes clases de pila también, señorita. Hay pila doble A, triple A, pila A. Es diferente el voltaje. Duracell dice. Coño, ya. A ver, vamos acá. 30 segundos. Máximo. A ver cuánto saldrá acá. La de Dinosaurio. ¿A qué dicen los demás? ¿Sale la D o no sale la D? Avión. Ujú. Avión. Ah, no, no, sale la. Me he confundido. Coño. A ver. Acá tenemos una estufa que dice que en 5 segundos está conectado un voltaje 120 volt en la que la corriente que circula por él es 6 amperes. Y quiero averiguar la cantidad de calor que desprende, pues, ¿no? Aplicamos el efecto Joule, ¿no? Tú sabes que el calor, que es la energía, es la potencia por el tiempo. Y la potencia es voltaje por intensidad. Entonces queda esta ecuación de la energía, ¿no? Que es voltaje, intensidad por el tiempo, ¿no? Dependiendo de las variables que están apareciendo, pues obviamente, ¿no? El calor es igual al voltaje 120, porque 600. es la intensidad que vale 6 por el tiempo que es 5. ¿Sale 600? Creo que no, ¿ah? Sale 3600. Tres mil Clave letra. seiscientos, profesor. Ah, ya, 3600. Clave letra A. ¿Está bien, chicos? ¿Me entendieron o no me entendieron esa? Sí, se Sí, entendió, profesor. profesor. Sí, ya, va acá. A ver, vamos con esto de asociación de resistores. ¿Cuánto saldrá? La profe. La A. Ujú, creo que sí, A. ¿Qué dicen los demás? También la. La A. Fácilmente nos damos cuenta que acá la resistencia de 3 y la resistencia de 6, ellos dos, ¿en qué están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. 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 Paralelo, ¿no? Y Hola, como son profesor. dos conectadas en paralelo, si hay dos conectadas en paralelo, su Pues, resistencia equivalente sería el producto, como ya expliqué, entre la suma, ¿sí o no? Y esta ecuación ya se ha demostrado, ¿no? Porque sale así. Producto entre suma cuando hay dos resistores conectados en paralelo. 3 por 6, 18. 3 más 6, 9. 18 entre 9, 2. Ahí está. Entonces la resistencia va a ser 2. Y luego el 2 con el 8 ya hacen se un solo, suman. hacen un solo Sí. camino, ¿sí o no? Van en serie, ¿no? Sí, Y su resistencia equivalente va a 10. ser 10. Muy bien. Ahí está, avión. ¿Está bien o no está bien? Sí, Muy bien, profe. profesor. Chevrolex. A ver.
Vamos con otro problemita. Vamos con el de acá. A ver, 30 segundos. ¿Cuánto saldrá? A ver, Dedito. dinosaurio. Me dicen que sale la A. Hmm, Y ahora, ¿será cierto eso o no? Dale la, profesor. Sale la A. Por un alambre conductor circula una corriente I que va variando con el tiempo. Determine la cantidad de carga que pasa a través de la sección del conductor entre t igual a 1 y t igual a 3, ¿ah? Entre 1 y 3. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es la construcción, de 0 a 3, perdón, la construcción hasta t igual a 3, de 0 hasta 3. Entonces falta 3. Para t igual a 3, ¿cuánto será el otro lado? Y este punto que está acá, ¿cuánto sale ese puntito? Ese puntito, si esto mide 1, de 3 a 2 mide 1, o sea que es un ángulo de 45 grados. Y como el ángulo es 45 grados, si esto mide 3, el de acá también debe medir 3. Pero si este es 2, este punto del centro es de 5 para que la separación sea 3. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿De dónde? Acá este es 1, este es 1, este es 3, este es 3 y este punto es 5. Y el área viene a ser la carga eléctrica. La carga es el área, ¿no? Base menor, que vale 2, más base mayor, que vale 5, todo sobre 2 multiplicado por la altura, que es 3. Operamos 10,5 Coulomb. Clave letra A. ¿Está bien? ¿Queda, babies, o no queda? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, A profe. ver, vamos con el de acá. Vamos con la 7. ¿Cuánto sale esto? Vamos, vamos, babies. ¿Cuánto sale? Profesor, ¿y cómo sería en el caso de la diagonal? Ah, tienes que darte cuenta en dónde está conectado. Bajo qué puntos existe esa conexión. ¿Cómo están conectados? ¿En serie, en paralelos? ¿En dónde y en dónde está conectado, no? Profesor, Dígame, dígame. ¿sale 2? Sale 2. A ver, no sé. Hay que descubrir. ¿Qué dicen los demás? A ver, han escrito por acá, por el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sale la B, por acá me datean. 2. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Ya. A ver.
Hacemos lo siguiente. Primero, lo primero. Acá, este es el punto A, puede avanzar porque no existe resistencia al paso. Si es el punto A, acá también va a ser el punto A. Y este punto B puede avanzar acá porque no hay resistencia al paso. Acá también es el punto B, también puede venir acá el punto B, también puede venir acá el punto B, arriba también el punto B, al costado también el punto B. ¿Sí? Ahora, cuando una resistencia está conectada a los mismos puntos, no va a tener diferencia potencial. Entonces, si este es el punto B y él es el punto B, no existe diferencia potencial entre B y B. Entonces, como no existe diferencia potencial entre B y B, esta resistencia R queda en cortocircuito. Se dice que está en cortocircuito muy bien, Eduardo. Se dice que está en cortocircuito porque está conectado a los mismos puntos. Si está en cortocircuito no es que se quema, ¿no? Sino solamente no funciona, por si acaso. Entonces, acá entre B y B, esta resistencia no funciona, ¿no? La que está en X. De A a B hay un R. De A a B hay un R. De A a B hay un R. Entonces, L es R, L es R, L es R. Y estos tres R's están de A a B, de A a B, de A a B. Y los tres están conectados en paralelo, porque están conectados a los mismos puntos. Y si están conectados a los mismos puntos en paralelo, es la resistencia que se repite entre la cantidad de veces que aparece. Yo les había comentado eso. Por lo tanto, la resistencia que se repite es la resistencia de 6 y aparece 3 veces la conexión en paralelo. Por eso que queda 2. Clave letra B. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Y profesor, ¿cómo identificar los tipos de puntos? O sea, Ah, en la recta de A está. solamente lo tienes que trasladar, porque los puntos iniciales son A y B. ¿Y cómo lo trasladas? Siempre y cuando no exista conexión al paso. Si él es A, acá también va a ser A, pero ya no puede avanzar porque el R que está a la derecha no lo permite, tampoco el R diagonal y tampoco el R vertical. Entonces ahí nomás Ah, queda. ya. El punto B puede avanzar aquí porque no hay resistencia, puede avanzar aquí, aquí, aquí y aquí porque no existe resistencia. Te topas con la resistencia y ya no puede avanzar. ¿Sí? Ah, ya. Ok, gracias, profesor. Okidoki. A ver, una de examen de admisión que parece complicada, pero en realidad es facilita. A ver, puro floro. El problema recién comienza, creo que a partir de de la segunda línea para acabar el problema. Lo demás es puro floro, si logras percatarte. A ver, 30 segundos. ¿Están bloqueados? Profesor, sale la C. Casita. ¿Qué dicen los demás?
Dicen además la manada. La C no estoy seguro, dicen. Coño, me han escrito la D también, ¿ah? A ver, no se debe confundir ley de Ohm con la definición de resistencia, es decir, la relación voltaje-intensidad-resistencia se aplica a materiales ómicos y no ómicos. La ley de Ohm nos indica que la resistencia no depende del voltaje ni de la corriente, sino de las características del conductor y del material. Usando esta propiedad, calcule la resistencia del alambre de nicromo calibre 22, que es por las puras, ¿ah? Que tiene una longitud, acá recién vienen los datos. La longitud es 1 metro y el radio es 0,309 milímetros. Y la resistividad del nicrón es de 1,5 por 10 a la menos 6 ohmiómetro. Ya. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aplicar la ecuación de la resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad longitud entre área, ¿no? Eso se conoce como ley de Pouliot, ¿no? Esta ecuación lo dio Klaus Pouliot. La resistencia igual a resistividad longitud entre área. Reemplazo. El área de la sección transversal es un círculo y el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces, la resistencia va a quedar 1,5, que es la resistividad, por 10 a la menos 6, la longitud, que es 1 metro, y el área es pi por el radio al cuadrado. El radio es 0,309 por 10 a la menos 3, porque lleva el término milímetro, ¿no? Si lleva el término milímetro, debemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Milímetros con milímetros se va y el 10 al cubo sube como 10 a la menos 3. Por eso que siempre que está en milímetro, le multiplicas por 10 a la menos 3 para pasar a metro. Todo elevado al cuadrado y operando sin miedo al éxito va a salir clave letra D, dinosaurio. ¿Está bien o no está bien? Sí, profe. Solo que me Profesor, falta, dígame, ¿qué es el calibre, profesor? calibre es el grosor. Ah, o sea, no es lo mismo que radio. No, no, no. Así como Sería tipo, como el una, doble de radio. no, una bala calibre 22, una bala calibre 12, una bala calibre 30, ya son más gruesos, pues, ¿no? Entonces, los calibres vienen a ser el grosor. Sí, 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 sí. A ver, Pero, profesor, si duplico el radio también me daría el grosor, o sea, el grosor, ¿no? no, esto de acá son especificaciones técnicas. Como te digo, el calibre habla acerca de un grosor, eh, pero no hablan acerca de qué relación tiene él con el radio. Porque ¿para qué le vas a duplicar? O No sea, tiene. profesor, el calibre no sería un grosor físico, sino otra cosa. A ver, vamos a buscar. Para eso todo está el El radio famoso y también me lindo daría el Google. grosor. ¿Qué cosa es calibre? ¡Ah! Calibre. A ver. Instrumento de precisión para medir las longitudes como los diámetros, espesores y profundidades. ¿Qué es un calibre? El calibre es un aparato empleado para medir los espesores, los diámetros y exteriores. O sea, es longitud, ¿no? En pocas palabras, ¿no? El grosor, ¿no? Ujú. Eso es lo que significa calibre. Profe, se El calibre. refiere a hueco Dime, por dime, dentro. dime. Se refiere a que está hueco por dentro, Hueco por dentro. como O una bala. simplemente es el grosor del contorno.
Sí, solamente es el diámetro, ¿no? Es el A diámetro ver, nada más. Ya bueno, es el diámetro, ¿no? Ya ustedes lo buscan más en internet, pero no es necesario, ¿no? Para hacer la resolución de este ejercicio, conocer qué cosa es calibre, ¿no? Acá han puesto calibre 22 nada más para ponerle un adorno al problema, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la resolución del ejercicio. flor nomás. El problema de examen de admisión antes de la pandemia. A ver, vamos acá. Otro problema de examen de admisión. 30 segundos. Te mueres, ¿ah? A ver, dale una ojeada. Turururum, turururum. A ver, ¿qué dice la people? La B por ahí me datean. Potencia es intensidad al cuadrado por la resistencia, obvio. A ver, dijo el ciego. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, los electrones de conducción sufren colisiones y con los iones de la red cristalina del material. La energía interna del conductor se incrementa y da lugar a un aumento de temperatura. Este efecto es conocido como el efecto Joule. Considera una resistencia, y hasta ahí puro floro nada más, ¿no? O sea, problemas de eco, entre comillas, puras, por las puras. Un problema normal, ¿no? A ver, y es de examen de admisión todavía, ¿no? Considera una resistencia de 30 ohmios que transporta una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es la potencia? Uy, regalo, formulón nomás. Está más regalo que tu ex. La potencia no es intensidad al cuadrado por resistencia. Ya pues, la potencia es intensidad al cuadrado, 2 elevado al cuadrado por la resistencia que es 30. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Se fue la señal, creo, ¿no? Sí, se fue. Sí, pues, Martín. Sí, se me fue. Uy, ¿por qué, ah? ¿De ustedes? ¿Del mío? ¿Cómo fue? Yo El salí, stream. ¿no? Yo salí, ¿no? Parece que sí. Ay, La no. corriente, profe. Cortocircuito, No, ¿no?
cortocircuito. Cortocircuito. Ya, le salió 120, ¿no? Sí, Sí, Sí. 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 Problema deco, pero recontra regalado, ¿no? Ni deco, ¿no? Puro floro nomás, ¿no? Hasta que florazo en el de admisión, Puro ¿no? flow. Puro floro, más floro que su ex, ¿sí o no? Nunca he tenido. ¿Nunca ha tenido un ex? Coño. Usted está casada con el estudio, señorita. Usted es La última es. como Newton. Por Obvio. ahora. Ay, Mauricio, esta gente. claro. Ya, puede ser, ¿no? Casada con el estudio. Coño, la última, ya fue ya. Mantenemos. A ver, vamos a ver qué cosa nos preparó la guía, ¿no? Porque estos problemas son parecidos al de la guía, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Alguien que mande la guía? No tengo la guía, ¿qué me acuerdo? A ver, alguien. Dice, Jefferson me está preguntando si vamos a resolver el material. Eso es lo que intento hacer, pero no tengo la guía. A ver, mándenlo por el grupo del Face, no, de Facebook, no, del chat, del chat. Alguien por acá que lo mande. Alguien que mande. Alguien tiene el material que lo pueda mandar. Esto, muchachos, oye. Ya la mandaron, profesor. Sí, Lo a abrí 10 le ahí. van a mandar. Acá está, listo. Uf. A ver, lo guardamos en el escritorio. Ahí está, recurso, física. Y a ver, guardar en el escritorio. Vamos al escritorio. Al escritorio. Taran, taran. Halloween. Ah, de Halloween. Ya, a ver, vamos a dar una repasada, ¿ya? Porque hay algunos problemas que son parecidos, pues, ¿no? ¿Para qué voy a hacerlos si son iguales, ¿no? Por ejemplo, el problema uno al ojo, ¿no? Este problema uno sale al ojo. Con las puras es que se va a hacer. Ese problema sale con la multiplicación nada más del tiempo y su carga, ¿no? Si no me equivoco, sale 100, ¿no? Confírmenme lo que ha resuelto. Sí, profesor, sale 100. Sale 100, al ojo. Y acá también puro floro, ¿no? Te piden cuál es la resistencia. La resistencia es resistividad. Uy, falta la base de 10, se la han comido, ¿no? Resistividad, longitud entre el área y te dan el diámetro. Como te dan el diámetro, entonces si tengo el diámetro acá, 6,4. perdón, 6,4. 6,4, pero no es necesario así como estos números sale 6,4. Confírmeme, porque generalmente la resistencia tiene una base de 10 a la menos tanto. Confirmen. ¿Lo han resuelto? 4,3. A ver, hablen, pe, muchachos, lo que está acá, en clase. Lo han resuelto así como está porque si lo resuelven así como está sería resistencia igual a resistividad 2 longitud 1 sobre su área, ¿no? Que sería pi por 10 nada más, ¿no? 10 por 10 a la menos 6 todo elevado al cuadrado, ¿no? Y según eso sale, ¿cuánto sale? ¿Alguien que resuelva? 6,4. 6,4. Entonces está bien, ¿no? Porque como te digo, generalmente la resistividad, que es lo que está acá, debe tener una base de 10 a la menos algo, pero no aparece esa base, ¿no? Entonces yo supuse que estaba mal, ¿no? Pero parece que así nomás sale, ya bueno. Ahora vamos acá. Ahí es la razón entre la mayor y la menor corriente del conductor en el filamento si su resistencia es igual a 20 cuando está a 25 y 100. Ya, uy, facilito. Solamente aplicas el VIR nada más, ¿sí o no? Voltaje igual intensidad por resistencia, ¿no? Dos veces. Uno con resistencia de 20 que sale creo que 6 y otra con resistencia de 100 que sale 1,2, ¿no? ¿Sí o no? Y como te piden la razón es una división, pues, ¿no? Nada más, ¿no?
ahí es la razón, ¿no? Te pide la razón. Entre el mayor, que sería el 6, entre el 1,2, ¿no? Profesor, sale 6,4. 6,4. ¿Qué dicen ustedes? Porque no hay clave de 6,4, ¿no? Porque sería la razón. Sale 5 esa ahí. Sale 5, ¿no? 5, sí. Sale 5 5, sale. sale 5 la C, que es la razón nada más. Ujú. Entre el mayor y el menor, ¿ah? El mayor sería 6, ¿no? Y el menor 1,2, ¿no? Sí, sale 5. Sale 5 Ah, con el 10 más. Ya. Gladys, ya vi tu mensaje, chévere. Muy amable, Gladys, por tu mensaje. A ver, vamos acá. Uy, ¿qué pasó? Uy. Ya, instalación enérgica de resistencia de Z, longitud L y de sección transversal S. Si se reemplaza por otro alambre metálico del doble de longitud, o sea, 2L, y de la misma sección transversal, determine la nueva resistencia. Ah, pero acá te dan la resistencia del primer material y luego la resistencia del otro, ¿no? Entonces, esto de acá es con la ley de Pouliot, ¿no? Dos veces nada más, ¿no? Porque te piden acá la nueva resistencia que se va a reemplazar. En una instalación eléctrica se utiliza un alambre de níquel, ¿no? Que está de 60 ohmios. Y como se va a reemplazar esto por el otro, también debe salir. eh, no, 60. no debe ser 60, porque mira, determina la nueva resistencia, pero debería ser, si se va a reemplazar uno por el otro, debería ser también 60, ¿no? Está mal dado el Claro. problema. Ujú. Está mal dado el concepto del problema. Bueno, en una instalación eléctrica, un alambre tiene 60 ohmios de longitud L y sección S. Si se reemplaza por otro alambre metálico del doble longitud, pero de la misma sección transversal, determina la nueva resistencia. Ya. Acá te dan la resistencia del alambre, ¿no? Y te dan del níquel. Entonces, 60, escribe salvaje, 60 debe ser igual a 8 por 10 a la menos 8 por L sobre S. Y luego, abajo, en una línea abajo, vas a colocar R2 igual a 4 con 10 a la menos 8, longitud 2L y sección S, porque es la misma, ¿no? Y lo divide nada más, ¿no? ¿Cuánto sale? Haciendo eso, ¿cuánto sale? 60 es lo mismo. ¿Sale lo mismo? Ah, mira, sí, increíble. sale lo mismo. Sale lo mismo, ¿no? Conceptualmente debería ser lo mismo, ¿no? Y matemáticamente sale lo mismo, ¿no? Si es que está bien dado el concepto, al toque marcaría 60 sin resolverlo, ¿no? Vamos con la 5. En un tablero eléctrico de laboratorio, los alumnos, de manera que construyen un circuito de N resistencia de 2. En el primer lugar, se les indica que la conecten en serie. Si están conectadas en serie, si son dos resistencias de 2, sería 2 más 2, 4, ¿sí o no? Pero si son N de 2, sería 2 más 2 más 2, N veces. O sea, la resistencia equivalente sería 2N, ¿sí o no? Porque se suma, ¿no? 2 más 2 más 2 más 2, N veces 2N, ¿sí o no? Ahora, y en el segundo caso se hace en paralelo. Como se hace en paralelo, la resistencia equivalente en paralelo es la resistencia que se repite, que es 2 entre la cantidad de veces que aparece. Entonces sería 2 entre N. ¿Cuál es el valor de N para que las resistencias del sistema conectado en serie sea igual a 16 veces la resistencia en el sistema en paralelo? Ya pues, la resistencia en serie es igual a 16 veces resistencia en paralelo, pero la resistencia en serie es N por 2 y es igual a 16 veces R sobre N. Y ahí sale, P, 4 4. son. 4, ¿eh? Al ojo. Uy, 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 la 6 es un insulto para ustedes. Estas dos están conectadas en serie o paralelo. Serio. Serie. ¿Sale 3, sí o no? Sí.
Sí. Sí. Luego el 3 con el 6 conectado en serie o en paralelo. Paralelo. Y sería 6 por 3 entre 6 más 3, ¿sí o no? 2. 2. 2. Y el 2 que te sale con el 1 y con el 5 que están arriba y abajo hacen conexión todo en serie, ¿sí o no? Sí. 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 8, ¿sí o no? Sale la C. Sale la C, ¿no? Ya ves, si tú sigues haciendo los problemas con la teoría que te he dado, sobrado haces todo. Solamente es cuestión de que le des paciencia nada más. Ahora, no te preocupes, que esto también lo voy a resolver, pero te lo voy a pasar como foto. Yo estoy en el local de San Juan dictando físicamente y esto lo voy a resolver en pizarra. Entonces, te lo paso el día viernes, no te vas a molestar, ¿ya? Todo lo que falta, ¿sí? Y me Bien bonito molesta. el explicado, te lo mando el viernes. Sí, chicos, no se vayan a molestar, ¿ya? Ya sí, profesor, no se preocupe. Ya, queda entonces, ¿ya? Entonces, cualquier cosita, ya me lo dicen el día, te lo mando el día viernes. O si quieres avanzar y por ahí tienes alguna duda, no te olvides que también ya me puedes escribir directamente. Entonces, no hay problema con ello, ¿no? Entonces, me puedes escribir, no tengo ningún inconveniente. Y, a ver, ¿dónde estás? Acá. Para que puedan hacerme las consultas, no hay ningún inconveniente. A ver, 99349. Ahí está. Ahí está. Ese es para que me hagan la consulta de forma individual, no hay ningún inconveniente, pero te lo contesto en la nochecita, cuando tengo tiempo, te dejo un audio, ¿no? Explicándote cómo se hace, ¿no? Y nada más, pues chicos, ¿no? Ha sido un Gustavo. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. El día viernes le mando el material. El día sábado estoy comenzando el módulo 3 por si acaso, desde fuerzas y sus aplicaciones, estática 1 y estática 2, que es un momento, dinámica rectilínea circunferencial, rozamiento, trabajo, energía, las dos formas de energía, cantidad de movimiento, choques y gravitación universal. Eso lo estoy haciendo en el módulo 3 que durará prácticamente 2 semanas, porque se divide en sábado y domingo, 4 horas, 4 horas cada día, ¿no? Y ahí tratamos de acabar todo. En 2 o 3 semanas lo acabamos todo. Así que ya sabes, ¿no? Por si acaso estás interesado. Y también ya cualquier cosita, mensaje directo, ¿no? Chao, chicos, cuídense.